hendidura sináptica y va a llegar a sus diferentes receptores, ¿ok? Que puede ser receptor ionotrópico como receptor metabotrópico. Ahora, algo importante que destacar es que, como su nombre lo dice, el ionotrópico es aquel que va a funcionar con iones, es decir, el paso de simplemente iones o mediante la conexión de iones. Ahora, el otro, el receptor metabotrópico, recibe su nombre en cambio de que va a actuar por medio de un segundo mensajero. Probablemente el segundo mensajero que a todos se les venga a la mente es el segundo mensajero de la proteína G. Y sí, cuando veamos cómo funcionan las diferentes sinapsis, nos vamos a dar cuenta que este segundo mensajero en su mayoría de casos trabaja con esta proteína G, en los que vamos a ver a continuación. Ok, entonces, como recap de lo que acabamos de ver, nuestra membrana presináptica siempre va a tener dos elementos principales. En el caso de la sinapsis eléctrica, mitocondrias, lo principal. En el caso de la sinapsis química, las vesículas cargadas con neurotransmisores. Las mitocondrias dan energía y las vesículas son las que transportan la sustancia como tal. Ahora, la membrana posináptica, como yo les había mostrado, íbamos a tener dos tipos de receptores. Perdón, aquí. Íbamos a tener dos tipos de receptores, el ionotrópico y el metabotrópico. Ahora, tenemos que saber que este ionotrópico y metabotrópico va a estar conformado por dos porciones. Una porción externa, que va a ser aquella que va a estar en contacto o que va a estar relacionada con la hendidura, que es esta que vemos aquí, y una porción interna. Esa porción interna, en cambio, va a estar desde la membrana hacia adentro de la neurona postsináptica y va a tener contacto con el interior de la neurona postsináptica. De esta manera, nosotros vamos a tener una porción de externa, que es lo que se conoce como componente de unión. En este componente de unión es a donde van a llegar los diferentes iones, en el caso de que sea ionotrópico, o si es metabotrópico, el neurotransmisor se va a unir a esta porción externa, conocida como componente de unión. Ahora, la otra parte es la porción interna, es como tal la que realiza la acción de esta sinapsis. Esto es lo que se conoce como el componente ionóforo. Este componente que va a estar aquí atraviesa toda la membrana y va hacia el interior de la membrana postsináptica. Y esta porción interna es la que nos da la clasificación de ionotrópico o metabotrópico, que como ya les había dicho, el metabotrópico va a ser aquel que va a trabajar con segundo mensajero. Entonces, aquí tenemos como un resumen de qué hace cada uno. El ionotrópico, el transmisor se va a unir a su sitio de unión. Se cierra o se abre un canal iónico, porque como su nombre lo dice, es ionotrópico, trabaja con los iones. Y permite el paso de un ion positivo o negativo. Algo que destacar de estos ionotrópicos es que su efecto es a corto plazo. Por ende, una pregunta puede ser, y es muy probable que les tomen una pregunta así, si yo quiero un efecto a largo plazo o un efecto duradero, ¿cuál de estos dos tipos es el que me lo va a garantizar? Va a ser el metabotrópico como tal. ¿Ok? El metabotrópico va a realizar su acción por medio de un segundo mensajero. El transmisor se va a unir a este componente de unión que ya habíamos dicho y luego la acción se produce a nivel intracelular. ¿Por qué? Por esta proteína o enzima o cualquier elemento que posea en el interior de la postsináptica con la que vaya a realizar su acción. En este caso, como les había dicho, el más común es la proteína G. Y esto va a permitir un efecto a largo plazo y duradero. Los plazos o el tiempo que se va a demorar esta proteína en realizar la acción va a estar determinado, obviamente, por el componente por la sustancia, el ion o el neuropéptido que se una al componente de unión externo. Ahora, ¿qué es un segundo mensajero como tal? Un segundo mensajero es un efector intracelular. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si en nuestra sinapsis nosotros liberamos un neuropéptido o un neurotransmisor, cualquier tipo de neurotransmisor, y este llega hacia el lado del receptor en la neurona postsináptica, la acción que va a ocurrir en la neurona postsináptica no va a ser exclusivamente de este neurotransmisor, sino que va a estar determinada por el segundo mensajero que va a estar dentro de la postsináptica, va a recibir la señal y va a decir, ok, yo tengo que realizar cierta acción. Entonces, para nosotros poder entender esto, tenemos este ejemplo, que es el ejemplo básico de la proteína G. Como nos estamos dando cuenta aquí, nosotros tenemos aquí una proteína receptora. La sustancia transmisora o neurotransmisor se une al sitio de unión, al componente de unión que está en lo que sería la hendidura, hacia nuestra proteína receptora. Ahora, en este caso de la proteína G, lo que nosotros estamos viendo es que la proteína va a estar conformada por tres subunidades, alfa, beta y gamma, y que va a tener un GDP unido a él. Ahora,
al momento que esta sustancia neurotransmisora se une a nuestra proteína receptora, va a ocurrir un cambio conformacional a nivel de nuestra proteína G. Esta se va a despegar de sus unidades beta y gamma y el GDP se va a transformar en GTP. Entonces, como nos dimos cuenta, la acción no fue de que esta sustancia transmisora pasó literalmente la membrana y ella fue la que realizó la acción. No, ella delegó a que esta proteína G realice su acción adentro. Y las diferentes acciones que puede hacer, pues, que puede tener, puede ser abrir un canal iónico, puede ser determinar una nueva enzima de membrana, puede crear nuevas proteínas intracelulares, puede activar la transcripción y esta transcripción puede a su vez generar más proteínas intracelulares. Entonces, como tal, aquí queda claro el concepto de segundo mensajero. La proteína se une al receptor y la actividad intracelular está determinada por el segundo mensajero, que en este caso, en este ejemplo, es la proteína G. Ahora, como tal, en nuestra sinapsis van a ocurrir dos eventos, lo que se conoce como excitación e inhibición. ¿A qué es lo que nosotros llamamos como excitación? Cuando nosotros vamos a ver un potencial de acción, en este caso lo vamos a pensar como si nosotros estuviéramos teniendo un plano cartesiano. Y en el caso de las neuronas, estas de aquí normalmente suelen tener un potencial de menos 65 milivoltios, estas que estamos utilizando como ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos normalmente unos menos 65, sabemos que si lo ubicamos en el plano cartesiano, vamos a estar hablando acá, este nivel, a nivel negativo. Entonces decimos que aquí, por lo menos, más o menos, se encuentra nuestro potencial, el potencial de membrana de esta neurona. Ahora, cuando nosotros hablamos de excitación, significa que este potencial va a pasar esta línea que está aquí y va a luego regresar a su estadio normal, ¿ok? Ya. ¿Cómo se llama esta línea que nosotros imaginariamente que estamos trazando que se supone que tiene que pasar para que sea un potencial de acción? Es lo que nosotros conocemos como el umbral del potencial de acción. Entonces, nosotros referimos a excitación cuando pasamos este umbral y la carga eléctrica es mayormente positiva. Es decir, estamos dejando el lado negativo normal de los menos 65 para pasar a un lado positivo y aquello se refiere a un periodo de excitación. ¿Cómo sea esta excitación? Puede ser por apertura de canales de sodio, ya que recordemos que sodio es un ion positivo, la depresión de la conducción de los canales de cloruro, de potasio y cloruro. Si yo deprimo la conducción, es decir, que el potasio salga, evito que salga y esté siendo un ion positivo, yo acumulo positivos dentro de nuestra neurona. Y si yo abro los canales para que salga el cloruro, sale negativo, ¿ok? Sale lo negativo y me voy quedando con lo positivo. También lo podemos hacer por medio del aumento de receptores excitadores o por la disminución de los receptores inhibidores. Es decir, yo recepto más actividad positiva, excitadora, y de esta manera sobrepaso mi umbral y se da la excitación. En el caso de la inhibición, estamos hablando de que nosotros no queremos que esto ocurra como lo estamos viendo aquí, no, sino que lo que nosotros vamos a querer es que como tal nuestro umbral se vuelva más negativo, inclusive más negativo de lo que ya estaba. O sea, si aquí es lo normal, queremos que esté como por acá abajo, para que sea más difícil que se dé una despolarización. Entonces, ¿qué puedo utilizar yo para realizar una inhibición? Yo puedo aperturar mis canales de iones negativos, en este caso, que entre más cloruro, algo más negativo, para que nuestra neurona como tal esté en un estadio más negativo. El aumento de canales de potasio hacia el exterior, es decir, estoy botando iones positivos para quedarme solo con lo negativo y más inhibida se encuentra nuestra neurona, o la activación de enzimas receptoras inhibidoras como tal. Ahora, todos estos procesos de excitación e inhibición van a ocurrir o van a tener su base específicamente en estas sustancias que vamos a tener de dos tipos. Los transmisores de acción rápida y molécula pequeña, y por otra parte los transmisores o los que se conocen como los neuropéptidos, que ya son moléculas más pesadas y que van a tomar más tiempo en realizar su acción. Estas dos tablas, estos dos se encuentran dentro del Guyton. Sin embargo, a pesar de que son bastantes, hay algunas que ya les voy a ir mencionando poco a poco las funciones principales de algunas, son las que tienen que tener en mente, porque a pesar de que sean muchas, hay algunas que siempre van a estar repitiéndose a cada rato. Entonces, ¿qué tenemos que saber acerca de nuestros transmisores? Nuestros transmisores, cuando hablamos de molécula rápida,
de acción rápida y molécula pequeña, ¿a qué nos estamos refiriendo? Acción rápida significa que nuestra acción no va a ser a largo plazo y la molécula pequeña es una molécula pequeña como tal. Por otra parte, los neuropéptidos, estos de aquí sí van a tener efectos más duraderos, ya sea por las aperturas de canales que ya hemos visto o modificaciones en la cantidad de sinapsis o su tamaño. Ahora, con respecto a la cantidad de sinapsis o la fuerza que van a tener estas sinapsis, estos van a ser dos fenómenos de la sinapsis que ya vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Ahora, dentro de estos transmisores, uno de los más importantes siempre va a ser la acetilcolina. ¿Dónde ustedes van a encontrar la acetilcolina? En la mayoría de sitios donde ustedes lo que vayan a requerir va a ser una acción motora como tal. Este se lo conoce no más bien como un inhibidor, sino como tal un excitador. Lo pueden encontrar en las células piramidales gigantes, en los ganglios de la base, que si ya vieron neuro ya tienen como que idea de dónde están, en las motoneuronas que se encargan de los movimientos en los músculos esqueléticos, en neuronas preganglionares y posganglionares, como nosotros estamos viendo en este gráfico, como se dan cuenta. Entonces, ¿qué va a hacer la acetilcolina como tal? La acetilcolina, por medio de su vesícula, va a ser expulsada por exocitosis, va a viajar a través de la hendidura y va a llegar a sus receptores específicos. Ahora, algo muy importante es que dependiendo del tipo del receptor, va a estar clasificada como tal la acción que va a tener este neurotransmisor. Ahora, el caso de la noradrenalina, en el sitio donde vamos a encontrarla en mayor cantidad va a ser el locus ceruleus. Y la adrenalina como la noradrenalina como tal es suele ser un excitador. Porque yo les digo suele ser y no les digo que siempre es un excitador. Porque puede haber ciertos casos en los cuales este no actúe como excitador, sino que actúe como inhibidor, porque eso ocurre a nivel de todo el sistema. Por eso si ustedes se aprendieron como que ya, acetilcolina excitador, no se lo aprendan así. Sin embargo, generalmente, en la mayoría de casos, suele ser excitador, lo mismo la noradrenalina. Ahora, pasando acá, tenemos a la dopamina, donde la encontramos en mayor cantidad en la sustancia negra, en los ganglios basales, y esta dopamina suele actuar como inhibidor en la mayoría de casos. La glicina siempre va a ser inhibidora, ustedes lo van a ver específicamente cuando estén hablando de las células de Renshaw. La glicina va a ser este neurotransmisor utilizado y va a actuar como inhibidor a nivel de la médula espinal. GABA también va a servir como inhibidor y este lo pueden encontrar en el cerebelo, ganglios de la base, la corteza cerebral como tal y la médula espinal. Ahora, esta fue una pregunta de examen que nos salió el ciclo pasado, que nos habían preguntado cuál es el principal excitador del sistema nervioso central. Este es el glutamato como tal. Entonces, con eso ya para que tengan una idea. Y el principal inhibidor en otra parte del sistema nervioso central iba a ser GABA. ¿Ok? Entonces, esos dos para que los tengan en consideración. El principal excitador va a ser el glutamato. Este de aquí va a actuar en diferentes vías sensitivas de la corteza cerebral, va a ser excitador y es el principal excitador. La serotonina, en cambio, normalmente actúa como inhibidor de las vías del dolor y por ende también actúa en lo que es el control del estado de ánimo, pero actúa como inhibidor, no como excitador, como se suele pensar. Actúa a nivel de la médula espinal, cerebro, y el óxido nítrico ese también tiene una función más prolongada, puede actuar lo que es a nivel de la memoria y este óxido nítrico es algo muy importante. En nuestro cuerpo no existe como tal un reservorio que nosotros digamos un reservorio permanente del óxido nítrico. Este óxido nítrico al momento que va a ser secretado en este tipo de sinapsis se produce en ese mismo momento, recibe su señal y se produce, más no está acumulado en ninguna neurona, más no se queda en tal tiempo. Tampoco se va a liberar en paquetes. ¿A qué se refiere esto? A que no va a tener una vesícula como los otros neurotransmisores que hemos visto, que la mayoría se suele transmitir así, que entran en su vesícula, se rompe la membrana y se da la exocitosis como tal. No, eso no suele ocurrir, en cambio con el óxido nítrico no funciona así. Deme un segundo, ya vuelvo.
Ok, bueno chicos, continuando, luego vamos a tener esta tabla que es como una especie de resumen que cuando a nosotros nos tocó nos dijeron que era muy importante que lo sepamos porque en ella lo que vamos a contener van a ser varias preguntas que pueden salirles en su examen. Y es que cuáles son las diferencias entre los transmisores de molécula pequeña y los neuropéptidos. A pesar de que sea muy obvio, es una diferencia. Los transmisores de molécula pequeña van a tener un bajo peso molecular, mientras que los neuropéptidos van a ser sustancias más complicadas, elevado peso molecular. Luego, los de molécula pequeña se sintetizan como tal en el citoplasma de la terminal axónica, en el citoplasma como tal. Sin embargo, el neuropéptido puede ser fabricado en el ribosoma, retículo endoplasmático, aparato de Golgi. Los transmisores de molécula pequeña son de acción rápida, ¿verdad? Entonces son acciones sinápticas rápidas. El neuropéptido como tal va a tener en cambio una función un poco más lenta. Algo muy importante es que los transmisores de molécula pequeña, una vez que nosotros vemos que la vesícula se pega como tal a la membrana, esta misma vesícula puede ser reutilizada en el caso de que se quiera secretar más del producto, mientras que por parte del neuropéptido las vesículas nunca se van a reciclar. Ahora, la terminal posee mecanismos de recaptura para el transmisor o sus metabolitos. En el caso de las moléculas pequeñas, esto quiere decir que a lo que sale la sustancia podemos tener cierto grado de inhibición por medio de receptores ubicados en la membrana presináptica, y en el neuropéptido, en cambio, la terminal no va a poseer ningún mecanismo de recaptación del producto. Ahora, cuando nosotros hablamos de un potencial postsináptico excitatorio, es muy importante tener este concepto claro. Un potencial postsináptico excitatorio no significa un potencial de acción. Toda acción o todo flujo de iones, sean positivos, sean negativos, va a ocasionar un cambio en la electricidad que va a tener nuestra membrana. O sea, si nosotros vamos a comenzar a entrar iones positivos dentro de nuestra neurona, va a tener cierto cambio en la negatividad. ¿Por qué? Porque está entrando algo más positivo o porque está saliendo algo negativo. Entonces, este flujo de iones va a crear un cambio. Sin embargo, este cambio no significa que sea un potencial de acción. Esto puede ser simplemente un potencial postsináptico excitatorio. Es decir, que nosotros estamos excitando como tal la membrana, está saliendo del lado negativo de la membrana, pero no significa que esté pasando el umbral para que se dé un potencial de acción entre neuronas. Ahora, la suma de diferentes potenciales postsinápticos excitatorios pueden causar como tal un potencial de acción, eso sí. Y aquí está eso que les digo, que como tal, el movimiento de iones obviamente causa un cambio en la membrana, pero no va a ocurrir necesariamente la despolarización. Para que ocurra la despolarización tiene que haber el cambio, tiene que llegar al umbral y sobrepasarlo, para así nosotros poder hablar de un estado de excitación de membrana. Aquí, bueno, se volvió a repetir la diapositiva de lo que era, qué causaba excitación y qué causaba inhibición. ¿Y por qué se los vuelvo a repetir? Porque aquí llegamos los diferentes tipos de excitaciones e inhibiciones. Cuando nosotros hablamos de excitación postsináptica, estamos hablando de que vamos a pasar el umbral y vamos a hacer positivo nuestra neurona postsináptica. ¿Cómo lo vamos a lograr? Este es el método más sencillo: ingreso de sodio. Sodio, un ion positivo. Entra, la membrana deja de ser tan negativa y comienza a hacerse más positiva hasta llegar a su umbral y sobrepasarlo hasta formar un potencial de acción. Entonces, esto hace que nuestro valor de la membrana en reposo en esta neurona, que hayamos dicho menos 65, se aleje de este valor negativo y suba hasta hacerse un poco más positivo. Cuando sube lo suficiente, pasa el umbral, se genera el potencial de acción. Ahora, vamos a tener ahora las inhibiciones. Hay diferentes tipos de inhibiciones. Tenemos primero la inhibición postsináptica. Podemos tener inhibición por hiperpolarización. Esto quiere decir que si nosotros tenemos aquí nuestro potencial de acción, esto es lo positivo, esto es lo negativo, lo que nosotros vamos a hacer es que en vez de quedarse aquí y luego subir, lo hacemos más negativo para que el momento para que tenga que subir hacia el umbral, tome más trabajo que lo que tomaría si se realizara el potencial de acción desde el sitio de inicio. Entonces, esto va a ser una acción directa específicamente en la terminal postsináptica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a entrar cloro, que es un ion negativo, y vamos a sacar potasio, que es un ion positivo. O pueden ocurrir ambas cosas a la vez, y de esta manera hacemos nuestra neurona postsináptica más negativa. Luego tenemos la inhibición
presináptica, en cambio, no va a ser en el área de nuestra neurona posináptica, sino en nuestra neurona presináptica, la que estaba más arriba. ¿Cómo va a actuar? Esto es básicamente una inhibición indirecta. Cada vez que la neurona va a liberar neurotransmisores que causan excitación o inhibición, a la vez que se liberan neurotransmisores de excitación, se pueden liberar neurotransmisores de inhibición y por ende la membrana postsináptica no se va a excitar, es casi imposible. Esto puede ocurrir en la neurona con GABA, como yo les había dicho, el GABA es muy importante que lo recuerden, principal inhibidor del sistema nervioso central, y de esta manera, ¿cómo va a ser? Inhibir la membrana presináptica, es decir, nunca va a llegar esta excitación a la posináptica, todo se queda en la presináptica, todo ocurre en la presináptica. Ahora, ¿se acuerdan que yo les había dicho dos fenómenos que vamos a tener con respecto a nuestra sinapsis al momento de que se den las sinapsis? Vamos a tener dos, uno que se llama la sumación, que puede ser temporal o espacial. El doctor Ferretti nos los explicó como que, imagínense que están en la universidad y al doctor Ferretti le da porque quiere subir 50 cajas al último piso y llama a los de amarillo. Él puede llamar a una cantidad de amarillos y ellos para subir las 50 cajas en una hora lo tienen que hacer rápido, ¿verdad? Ya, ahí estamos hablando de una sumación temporal. Aumenta la frecuencia de las descargas de los terminales para así poder llegar a nuestro objetivo. Entonces, estos amarillos no van a subir una vez lento, sino que van a tener que subir y bajar varias veces para ellos poder llegar a su objetivo. Esto es lo que está ocurriendo en la sumación temporal. Las mismas cantidades de sinapsis van a seguir enviando sus señales, van a seguir enviando sus neuropéptidos con mayor frecuencia, la misma cantidad, pero con mayor frecuencia para poder generar la acción. Por otra parte, la sumación espacial está relacionada con el aumento, es decir, ya no voy a tener 3 amarillos que van a subir y bajar 3000 veces las cajas, sino que voy a llamar a más amarillos, voy a tener 10 amarillos que hagan esa labor y probablemente la puedan hacer en menos tiempo y la puedan hacer mejor. Entonces, estos son los dos fenómenos que vamos a tener en la sinapsis, la sumación espacial y por otra parte la sumación temporal. Ahora, la facilitación neuronal también es otro fenómeno que podemos tener en nuestra sinapsis. Y esto está muy vinculado con nuestros potenciales de membrana que no son como tal potenciales de acción. El potencial de membrana posináptico. Ahora, esta facilitar significa ayudar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? A la vez de que nosotros se da un cambio o un flujo en los iones, nuestra membrana deja de estar menos negativa y está más cerca de esto, que es lo que se conoce como el umbral. Entonces, si está más cerca del umbral, al momento que venga otra descarga de otra sinapsis, va a ser muy sencillo que venga nuestro potencial y ¡fum!, se depase el umbral y se dé como tal el potencial de acción. Es mucho más sencillo. A eso es lo que se refiere con facilitación neuronal. Como tal, hacer más fácil el proceso porque la neurona ya está activada, entonces viene otra neurona, hace otra sinapsis y es mucho más rápido sobrepasar el umbral y realizar un potencial de acción. Ahora, el siguiente tema que me dijeron que les dé iba a ser sistema nervioso autónomo y la médula suprarrenal. Cómo actúa el sistema nervioso autónomo y la médula suprarrenal. Entonces, para comenzar con esto, tenemos que saber qué es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo como tal va a tener ciertas funciones vitales para nuestro cuerpo. Va a controlar la presión arterial, motilidad digestiva, secreciones gastrointestinales, vaciamiento de la vejiga, sudoración, temperatura corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas funciones del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, obviamente estas que están aquí son las principales. Ahora, este sistema nervioso autónomo para su estudio lo vamos a dividir en dos grandes grupos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ahora, el simpático y el parasimpático van a tener diferentes sitios de donde van a provenir esta señal o esta información y esto es lo que nosotros vamos a conocer como neuronas. Ahora, en estas neuronas nosotros tenemos que conocer estos conceptos, tanto el simpático y parasimpático, no le hagan caso al título aquí. ¿Ok? Siempre vamos a tener una neurona preganglionar, que significa dónde comienza el flujo de la información, el sitio donde comienza el flujo de la información. Fibra preganglionar, que va a ser la fibra que sale de la neurona donde sale la información y viaja hacia el otro sitio
o se supone que ya es el sitio final o el sitio donde o el sitio donde se va a entrar esta información para luego enviarlo al sitio final. Neurona postganglionar va a recibir esta fibra. Como va a recibir esta fibra preganglionar con la información, la va a recibir y luego de ella va a salir una fibra postganglionar que va a llevar esta información finalmente hacia el sitio de destino. ¿Ok? Ahora, dependiendo si nosotros estemos hablando de simpático o parasimpático, estos sitios de donde comienza la neurona preganglionar y postganglionar van a variar. En este caso, que estamos viendo el sistema nervioso simpático en esta imagen, nosotros lo que podemos decir es que las neuronas preganglionares van a comenzar a nivel de la médula. Esto suele ser en el asta intermedio lateral, desde los niveles de T1 hasta L2. Entonces, esta porción de aquí es lo que nosotros conocemos como nuestra neurona preganglionar. Ahora, de nuestra neurona preganglionar, la información no se puede quedar aquí como tal, el estímulo no se puede quedar aquí como tal. Entonces, esta información va a viajar gracias a una fibra preganglionar hacia su neurona postganglionar. ¿Cuál es el recorrido que tiene? Es esta aquí, es esta fibra que va aquí, 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 aquí. Y vemos que llega a una neurona postganglionar. ¿Cuáles van a ser estas neuronas postganglionares? Podemos tener diferentes ganglios, el ganglio celíaco, mesentérico superior, aórtico, renal, mesentérico inferior, ¿ya? Entonces, estas fibras, las primeras fibras, las fibras preganglionares, lo único que van a hacer es comunicar nuestra neurona preganglionar con nuestra neurona postganglionar. Ahora, de esta neurona postganglionar va a salir otra fibra, pero esta fibra va a llegar hacia el sitio donde nosotros queremos que el sistema simpático realice su acción. Entonces, estos sitios pueden ser hacia el colon, hacia el páncreas, intestino, hacia los bronquios, hacia el corazón, ¿ya? ¿Y cómo lo va a hacer? Como les estoy mencionando, por medio de estas fibras. Ahora, como nos estamos dando cuenta aquí en esta imagen, ¿qué es lo que estamos viendo? El estímulo va a salir del asta intermedio lateral como tal de la médula. Va a salir y esta de aquí es la neurona preganglionar. Ahora, probablemente algo que los haya confundido a ustedes es qué papel o qué rol tiene como tal la cadena simpática, que es la cadena paravertebral que se suele ubicar al lado de la médula. Esta cadena simpática sirve simplemente como una especie de sitio de viaje, es como una especie de peaje, por si la información como tal no se va a desviar o no va a llegar hacia los ganglios que ya habíamos dicho, las neuronas postganglionares. Y puede actuar como su propia neurona postganglionar, ya que como estamos viendo aquí, en el caso, tomemos un ejemplo concreto, el ganglio celíaco. Tenemos nuestra neurona preganglionar en la médula, sale nuestra fibra preganglionar y va a llegar a esta cadena simpática, ¿verdad? Luego de esta cadena simpática va a seguir pasando la misma fibra preganglionar y va a llegar al ganglio celíaco, donde va a ser su neurona postganglionar. Luego de esta neurona postganglionar va a salir una fibra postganglionar hacia el sitio de acción. Ahora, miremos el caso del ojo. O de los bronquios como tal. Vemos aquí, nuestra neurona preganglionar va a estar en la médula y luego viaja hacia la cadena simpática. En la cadena simpática, este se va a detener y aquí es donde va a ser su neurona postganglionar. Entonces, en el caso de que no tengamos un ganglio accesorio, como es el caso de estos otros órganos, van a ser su neurona postganglionar en la cadena simpática, que va a ser la cadena paravertebral que vamos a encontrar junto con la médula. Y luego, desde esta cadena simpática que tiene aquí, va a salir su fibra postganglionar y se va a dirigir hacia los diferentes lugares, hacia los bronquios, hacia el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, estos ganglios periféricos, como ya les había mencionado, va a ser el sitio donde suelen hacer neurona postganglionar, pero también lo pueden hacer en la cadena simpática. Depende mucho de a dónde se vaya a dirigir el estímulo, ya sea hacia uno de los órganos que están vinculados con los 4 ganglios que ya les mencioné, u órganos que estén directamente conectados con la cadena simpática. Ahora, en el caso del sistema nervioso parasimpático, este va a tener su primera neurona o su neurona preganglionar en otro sitio. Y estos sitios va a estar dividido en dos. Un sitio craneal que va a estar vinculado con el tercer, séptimo, noveno y décimo paracraneal y un nivel sacro que va a estar de S1 a S4.
Ahora, como nos estamos dando cuenta aquí, la neurona preganglionar comienza en estos sitios que mencioné, en el craneal y en el sacro. Luego de ella va a salir una fibra preganglionar. Esta fibra va a viajar hacia los diferentes ganglios. Ganglio ciliar, ganglio pterigopalatino, ganglio submandibular, ganglio óptico, etc. Y aquí, en estos ganglios accesorios, va a ser su segunda neurona o lo que se conoce como neurona postganglionar. De esta neurona postganglionar va a salir una fibra postganglionar y esta va a llegar como tal al sitio donde tiene que realizar la acción. Ahora, como están viendo acá, hay ciertos sitios en donde nosotros no vamos a tener un ganglio. Y a diferencia del sistema nervioso simpático, no es que nosotros vamos a tener una cadena paravertebral parasimpática, no, simplemente existe la simpática. En el caso de estos de aquí, suele, como el corazón, el estómago, los intestinos, la vejiga, los genitales, estos suelen hacer su neurona postganglionar en la mucosa o la primera capa de barrera que vaya a tener el diferente órgano. Siempre suele ser a nivel de la primera capa, o sea, la serosa o aquello que recubre y se comienza a internalizar y ahí realiza su segunda neurona, lo que se conoce como neurona postganglionar. Y luego la información simplemente tiene que bajar hacia el sitio de acción, así, y esta distancia es mucho más breve. Entonces, ahí es que viene nuestro concepto o ahí es que viene aquello que suele preguntar el doctor, que puede preguntarles como que, ya, entonces la fibra del sistema parasimpático es más larga o es menos larga o se los puede preguntar así. Ok, entonces, en el sistema nervioso parasimpático, si nosotros vemos que la neurona preganglionar está lejos de la fibra postganglionar, la fibra preganglionar va a ser mucho más larga y la fibra postganglionar como tal será corta. Por ende, estamos diciendo que la distancia desde la postganglionar hacia el órgano es mucho más corta. ¿Ok? Entonces nuestra fibra preganglionar en el parasimpático es más larga que la del simpático. ¿Por qué? Porque en el simpático puede hacer relevo fácilmente en esta cadena que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, las fibras en cambio en el simpático, la neurona postganglionar está cerca de la preganglionar. Por ende, la fibra preganglionar es corta y la postganglionar en cambio va a ser mucho más larga. Como nos estamos dando cuenta aquí, la postganglionar tiene que pegarse todo este viaje para poder llegar al órgano sobre el cual va a actuar. Mientras que en el autónomo, si nos damos cuenta, la distancia es mínima, es mínima. Y la fibra preganglionar es la que es más larga. ¿Ok? Ahora, algo que tenemos que aprender es para qué sirvió aprendernos todos estos neurotransmisores o sustancias. Y es que nosotros vamos a tener que estas fibras van a tener que trabajar con estos neurotransmisores para poder transmitir estos impulsos. En el caso de las fibras simpáticas, las preganglionares van a trabajar con sustancias con acetilcolina, por ende van a ser terminales colinérgicas, y las fibras postganglionares, en cambio, no van a trabajar con acetilcolina, sino que van a trabajar con noradrenalina y por ende van a ser noradrenérgicas, en su mayoría, pero también vamos a tener, puede haber colinérgicas, como por ejemplo en los vasos sanguíneos, sin embargo, en su general, noradrenérgicas. Entonces, pregunta, les dice, la fibra preganglionar a nivel simpático, ¿con qué neurotransmisor actúa? Ustedes se acuerdan que es colinérgica, por ende actúa con acetilcolina. La fibra postganglionar de nivel simpático, ¿con qué transmisor actúa? Va a trabajar con la noradrenalina. En cambio, en el nivel parasimpático, las fibras pre y postganglionares, ambas van a actuar por medio de la acetilcolina. Entonces es más sencillo aprendérselo. Simpático tenemos las pre-colinérgicas, simpático las post-noradrenérgicas. Si vamos a parasimpático, las pre y post, las dos van a trabajar con acetilcolina, por ende van a ser colinérgicas. Entonces, a estos transmisores que yo estoy hablando, obviamente es importante destacar que nosotros estamos hablando de aquí, por ejemplo, nosotros tenemos nuestras sinapsis, ¿ok? Como tal, estos transmisores van a estar actuando en esta fibra que llega, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la acción de todo transmisor o toda sustancia va a depender del receptor al que se acople. Entonces, por ende, lo que nos falta ver es esto de acá, la parte de los receptores. ¿A qué se va a estar uniendo? ¿Dónde se va a estar recibiendo esta información de acetilcolina o de noradrenalina? Vamos a tener los siguientes receptores. Vamos a tener receptores
colinérgicos, que van a ser aquellos que van a trabajar con la acetilcolina, que pueden ser de dos tipos, los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos, recordemos cuando vimos que era ionotrópico y que era metabotrópico, este de aquí va a trabajar solo con canales iónicos, es decir, va a ser ionotrópico. Y estos nicotínicos lo vamos a encontrar en la sinapsis entre preganglionar y postganglionar. Como nosotros estamos viendo en el dibujo, por ejemplo, aquí tenemos un simpático que en su fibra preganglionar está dando acetilcolina y su receptor es nicotínico. Ahora, los muscarínicos, en cambio, estos de aquí no van a trabajar por medio de iones. Estos de aquí van a trabajar por proteína G, que es este segundo mensajero que yo les había mencionado. Este, obviamente, va a estar en las fibras postganglionares, donde nosotros vamos a tener específicamente nuestros receptores. Ahora, también vamos a tener receptores adrenérgicos, porque así como nosotros tenemos receptores para la acetilcolina, que es enviada en estas de las preganglionares del simpático y las pre y las postganglionares del parasimpático, nosotros también vamos a tener receptores para la noradrenalina, en este caso del post del simpático. ¿Cuáles van a ser estos receptores adrenérgicos? Dos tipos, alfa y beta. Los alfa 1 y 2 siempre los vamos a ver actuando con noradrenalina, mientras que los beta no van a tener diferenciación. Ellos pueden trabajar recibiendo adrenalina como pueden trabajar recibiendo noradrenalina. Y entonces, lo más importante, chicos, que se aprendan es estos conceptos claros. Simpático, pre-colinérgicas, post-noradrenérgicas. Parasimpático, pre-colinérgicas, post-colinérgicas también. Y entonces ahí ustedes ya van uniendo por medio de los receptores, que van a tener dos para colinérgicas, nicotínicos y muscarínicos, y van a tener dos para las noradrenérgicas o las adrenérgicas, que quiere decir que está trabajando con adrenalina o con noradrenalina, que van a ser los receptores alfa y beta. Ahora, vamos a pasar ahora a la parte de, vamos a dar como una pequeña introducción a lo que es endocrino. Entonces, denme un rato y ya vuelvo para darles el inicio de endocrino. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que vimos? Porque si tienen alguna pregunta, por si acaso pueden decírmela en cualquier momento, o si no entendieron algo, lo puedo volver a explicar, porque el chiste es que ustedes comprendan. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Ok. Yo sí, una, o sea, algo que no recuerdo con respecto a la sinapsis, que dijiste que había dos, ¿verdad? Una eléctrica y una química. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la unidireccional y cuál es la bidireccional? Ya. Cuando nosotros hablamos de unidireccional, esas siempre van a ser las que trabajen con los neuropéptidos o los neurotransmisores. Entonces, en ese caso, déjame ponerte la imagen que la estoy buscando. Ya, aquí. Mira, la unidireccional va a ser aquella que viaje desde aquí. Si te das cuenta, desde el neurotransmisor hacia su receptor, hacia su membrana posináptica. ¿Por qué? Porque la vesícula se abre y viaja en un solo sentido como tal nuestro neurotransmisor. Mientras que las eléctricas son bidireccionales. ¿Por qué? Porque tenemos estos canales con uniones de hendidura. Entonces, como tal, este potencial puede ir de arriba hacia abajo, como puede regresar de abajo hacia arriba. ¿Ok? Gracias a los canales. Mientras que en este caso, como te das cuenta, hay una hendidura y como tal viajan gracias a las vesículas. Entonces, no es como que la vesícula se pueda volver a reformar desde abajo y enviarlo hacia arriba. Entonces, químicas, unidireccional. Y las eléctricas son las que pueden tener bidireccional. ¿Ok? Sí te aclaré la duda. Sí, muchas gracias. Bien. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Ya. Ok, chicos. Denme 5 y ya regreso para darles la introducción de endocrino.
Bueno, chicos, ahora vamos a continuar con la parte de endocrino. O sea, dejamos de lado todo eso que habíamos visto hasta este momento y comenzamos con la parte de endocrino. Ahora, cuando nosotros hablamos de sistema endocrino, hay ciertos conceptos que tenemos que tener claros. Y para comenzar con endocrino, tenemos que empezar entendiendo qué es una hormona. Esta es una pregunta que al doctor le gusta hacer mucho en clase y bueno, que probablemente les hizo a ustedes, y es, ¿qué es una hormona? Como tal, una hormona es una sustancia química secretada por una célula o grupo de células que van a regular el funcionamiento de otras células u otras estructuras. Ahora, estas hormonas, la acción de estas hormonas va a depender específicamente del receptor al que se vayan a estar uniendo. Pero para nosotros aprender de los tipos de receptores, tenemos que aprender primero cuáles son los tipos de hormonas que nosotros podemos encontrar. Y aquí vamos a tener tres tipos de hormonas, o sea, según su conformación estructural o morfológicamente, nosotros podemos dividir las hormonas en tres grupos. Las hormonas proteicas y polipeptídicas, las hormonas esteroideas y las hormonas que están vinculadas o son relacionadas con los precursores de la tirosina. Ahora, estas hormonas proteicas o polipeptídicas se van a caracterizar porque ellos van a tener un receptor de membrana, ¿ok? Van a ser recibidas por un receptor de membrana en la célula de su órgano diana. Estas hormonas van a pasar por un proceso en el cual se van a ir dividiendo hasta convertirse en algo más específico. Pueden comenzar como una preprohormona, pasar a ser una prohormona y finalmente terminan siendo una hormona, donde nosotros vamos a encontrar estas hormonas polipeptídicas proteicas a nivel de la neurohipófisis, adenohipófisis, páncreas y paratiroides. Ahora, cuando nosotros hablamos de las hormonas esteroideas, estamos hablando de hormonas que son sintetizadas a partir de colesterol. Por si acaso no quedó claro, las hormonas proteicas, como su nombre lo dice, van a estar vinculadas con proteínas y aminoácidos, mientras que las hormonas esteroideas, como su nombre lo dice, van a estar vinculadas con el colesterol. Estas hormonas, en cambio, en las células de sus órganos diana van a ser recibidos por receptores en citoplasma. Es decir, la hormona va a tener que adentrarse a la célula hasta llegar a su receptor específico que se va a encontrar en el citoplasma. Estos tipos de hormonas, las hormonas esteroides, como nosotros conocemos, el colesterol como tal no debería de estarse almacenando en gran cantidad en el cuerpo. Por ende, nuestras hormonas esteroides se van a almacenar poco o no se van a almacenar como tal dentro del cuerpo humano. ¿Cuáles van a ser algunos de los ejemplos que vamos a tener? ¿Cuáles van a ser nuestras hormonas esteroides? Las que son producidas por la corteza suprarrenal, por los ovarios, por los testículos y los producidos por la placenta. Y por último, vamos a tener a los precursores de la tirosina. Estos precursores de la tirosina básicamente va a ser la tiroxina. Cuando nosotros estemos viendo tiroides, ahí nos vamos a dar cuenta. Y su receptor va a estar en el núcleo. Esto quiere decir que la hormona, al momento de llegar a su célula diana, la célula de su órgano diana, va a tener que viajar, ingresar en el citoplasma, ingresar por el núcleo y llegar a su receptor finalmente, que se va a encontrar en el núcleo. Ejemplos de estos precursores de la tirosina: las producidas por la tiroides y por la médula suprarrenal. Entonces, esto como tal, para nosotros recordemos que tenemos tres tipos de hormonas: polipeptídicas y proteicas, esteroides y los precursores de la tirosina. Ahora, cuando nosotros hablamos de las proteínicas o polipéptidos, como yo les había dicho, esto es lo que va a pasar, es que suelen pasar por un proceso de degradación o escisión. Esto quiere decir que si nosotros comenzamos con una preprohormona que va a ser producida en el retículo endoplasmático, luego nosotros vamos a tener que va a ser producida a nivel del núcleo. Esta va a salir y se va a topar con el retículo endoplasmático, específicamente la porción rugosa. Y aquí es donde ella se va a descomponer y va a dejar de ser una preprohormona para convertirse en una prohormona. Luego, esta prohormona sale de aquí y se dirige hacia Golgi. Luego en Golgi va a ser encapsulada, y cuando esta hormona, luego de que sale de la célula y llega a su célula diana o sitio de acción, esta se va a ser liberada como prohormona y va a comenzar a actuar o va a tener su función como tal de hormona. O en otros casos, lo que suele ocurrir es que como estas vesículas son producidas en el aparato de Golgi, el producto que vamos a tener adentro, en este caso la hormona, va a comenzar a separarse en productos o en moléculas más pequeñas, para que al momento de que esta vesícula se abra por completo en la célula diana o sitio de acción, esta pueda tener más acciones más allá de la hormona como tal en específico, sino que la podemos repartir como pequeños aminoácidos en el caso de las proteínicas. Ahora,
Además de esta clasificación que tenemos aquí, nosotros podemos dividir las hormonas en dos grandes grupos, las hidrosolubles y las no hidrosolubles. Como su nombre los dice, hidrosolubles significa que se pueden, que son solubles como tal a nivel del plasma. Mientras que las no hidrosolubles quiere decir que estas, al momento de tocar la sangre o el plasma, no es que van aquí a realizar su efecto y se van a difundir como tal, van a viajar por la sangre. No, esas van a requerir de proteínas plasmáticas para su transporte. En el caso de las hidrosolubles tenemos las polipeptídicas y proteicas y las catecolaminas. Esto quiere decir que estas de aquí pueden viajar solas por sangre, pasan por estos pequeños capilares por el líquido intersticial y por última instancia llegan a la célula efectora, mientras que las no hidrosolubles, en cambio, en el caso de la tiroides, va a tener que viajar con una proteína a nivel del plasma. En este caso, esta proteína puede ser la globulina fijadora de hormona tiroidea, viaja con ella alrededor del plasma y la acción de la hormona no se va a poder ejecutar hasta que la hormona no se escinda de la proteína plasmática que le estaba ayudando a realizar todo su viaje. Entonces, en sí, la diferencia entre hidrosolubles y no hidrosolubles es que las hidrosolubles van a viajar solas por toda la sangre, el plasma, pasan al líquido intersticial y llegan a su célula efectora, y las no hidrosolubles tienen que viajar con una proteína a nivel del plasma para poder llegar a su sitio de acción. Ahora, nosotros vamos a tener, como ya les había mencionado en las primeras diapositivas, tres tipos de receptores. Receptores de membrana, receptores de citoplasma y receptores de núcleo. Nosotros como tal vamos a tener una célula, ¿verdad? Nuestra célula efectora. Y como nosotros sabemos, toda célula va a tener su núcleo. Estos receptores se pueden encontrar aquí en la membrana, aquí en el citoplasma o aquí en el núcleo. Y dependiendo de eso, están vinculados mucho con las acciones que va a tener a nivel de transcripción para realizar sus diferentes efectos. Ahora, toda hormona, para que así actúe, mismo precepto que utilizamos a nivel de la sinapsis, toda hormona va a depender de su receptor específico para que se dé su acción. Así como en la sinapsis, nosotros sabíamos que si se unía a un receptor inhibidor, la acción iba a ser inhibida. En el caso de los receptores de hormonas, actúa el mismo precepto. Si nosotros tenemos una hormona y esta se va a unir a un receptor inhibidor, esta hormona no va a ejercer su efecto dentro de la célula. Entonces, ahora pasamos a cuáles son recordando aquí qué es ionotrópico y metagotrópico, porque recordemos que los ionotrópicos son los que el transmisor como tal se une al componente de unión, luego este va a permitir que se abra un canal iónico como tal y el efecto a corto plazo. Y el metagotrópico, perdón, va a actuar por medio de un segundo mensajero que en el caso de todas estas hormonas que vamos a ver a continuación, suele viajar con una proteína G, pero suele en la mayoría de los casos, pero esto no significa que sea siempre así, como ya lo habíamos aprendido. En el caso de nuestros segundos mensajeros a nivel de hormonas, vamos a tener tres tipos de segundos mensajeros que van a servirnos para nosotros entender el mecanismo de funcionamiento de todas las hormonas. Si ustedes se saben estos tres tipos de segundos mensajeros y ustedes saben cuál va en cada hormona, ustedes están del otro lado con respecto a endocrino. Entonces, segundo mensajero, ¿cuáles vamos a tener? Vamos a tener aquel que trabaja con AMPC cíclico, vamos a tener aquel que actúa con los fosfolípidos, que es lo que ustedes pueden conocer como IP3, y vamos a tener aquel que funciona a nivel de calcio calmodulino. Ahora, les voy a explicar cada uno de estos para que al momento de que vayamos viendo cada una de las hormonas, ustedes ya se recuerden o puedan asociar con cuál de estos segundos mensajeros estábamos hablando. En este caso, el de AMP cíclico, ¿qué es lo que vamos a tener? La hormona se va a unir a su receptor. Y este receptor lo que va a hacer es trabajar con la proteína G. Recordemos la imagen en la cual nosotros teníamos aquí que la sustancia se iba a unir a esta proteína receptora y luego esta proteína receptora iba a hacer que actuara como tal acá la proteína G, ¿verdad? Ya, eso mismo está ocurriendo aquí. La hormona se une a su receptor y luego esto va a hacer que la proteína G produzca lo que se conoce como adenilciclasa. Esta adenilciclasa lo que va a hacer es facilitar el paso de ATP a AMP. Este AMP va a ser el segundo mensajero en el caso de esta ruta y este segundo mensajero lo que va a hacer es la producción de proteincinasa, la cual va a efectuar diferentes acciones enzimáticas dentro de la célula, obviamente dependiendo de la hormona y la acción que se quiera llevar a cabo. La segunda vía
que vamos a tener va a ser la de fosfolipasa. ¿Cómo actúa la vía de fosfolipasa? Vamos a tener nuestra hormona, se va a unir a su receptor y esto va a activar a la proteína G. La proteína G lo que va a hacer es comenzar su ciclo por medio de la fosfolipasa C, va a activar a la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C lo que va a pasar es que se va a convertir o va a activar a lo que se conoce como al difosfato de inositol. Este difosfato de inositol va a tener como tal dos productos activos que van a ser sus segundos mensajeros. El primero va a ser el diacilglicerol y el segundo el IP3. El diacilglicerol es muy importante porque va a ser la producción de esta proteína sinasa que ya habíamos mencionado como en el otro segundo mensajero y va a realizar acciones enzimáticas dentro de la célula. Por otra parte, el IP3, trifosfato de inositol, se va a conocer porque él va a causar un aumento de calcio intracelular. Entonces, como tal, tenemos a nivel de fosfolipasa, nuestra fosfolipasa C, ¿qué es lo que hace? Difosfato de inositol, dos productos activos o lo que conocemos como dos segundos mensajeros, que va a ser por un lado el diacilglicerol y por otro lado el IP3. Aquí acabaría nuestra vía de fosfolipasa C. Ahora, algo que podemos destacar es que como nosotros vemos que nuestra fosfolipasa C causa un aumento en el calcio intracelular, este calcio se va a unir con una estructura conocida como calmodulina. Y aquí comienza la tercera vía de estas hormonas que puede tener estas hormonas para efectuar, que es la vía de calcio-calmodulina. ¿Qué hace la vía de calcio-calmodulina como tal? El calcio se une a la calmodulina y esto de aquí va a activar a la miosina sinasa. Esta miosina sinasa lo que va a causar es vasoconstricción y esta vasoconstricción va a ser a nivel de músculo liso. ¿Quiénes conocemos que suelen poseer músculo liso en sus paredes? Los vasos de las arterias. Entonces, si nosotros estamos hablando de una vasoconstricción, puede ser causada por la calciocalmodulina. Cuando nosotros estemos viendo más adelante cada una de las hormonas, nosotros vamos a saber, ya, esta produce vasoconstricción. Esto quiere decir que está actuando por medio del mecanismo de calciocalmodulina. ¿Ok? Ahora, otra cosa que también puede ser esta miosina sinasa es la contracción muscular. Ahora, ¿cómo sabe el cuerpo o cómo se detiene esta contracción muscular? Porque si no sería una vasoconstricción sostenida o una contracción muscular sostenida que podría durar para siempre. Ya, ¿cómo yo la detengo? La voy a detener por medio de la miosina fosfatasa. Esta miosina fosfatasa lo que va a hacer es actuar sobre la miosina sinasa, degradarla y de esta manera detener la contracción como tal. ¿Ok? Entonces, estas son las tres vías. La de AMP cíclico, la de fosfolipasa C, que tiene sus dos segundos mensajeros, IP3 y diacilglicerol, y la de calcio-calmodulina, que su segundo mensajero sería la unión del calcio más la calmodulina como tal. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Porque es importante que ustedes entiendan estos conceptos antes de nosotros poder pasar a cada una de las hormonas. Porque sin esto no van a poder entender cómo funcionan cada una de las hormonas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Si no, para seguir. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a las hormonas secretadas por la neurohipófisis. Entonces, las hormonas secretadas por la neurohipófisis vamos a tener que son dos, ¿ya? Dos principalmente. Las de la neurohipófisis vamos a tener la oxitocina y la vasopresina, también conocida como ADH. Pero primero veamos ciertas generalidades que vamos a tener anatómicamente. Y es que debajo del hipotálamo, lo que nosotros vamos a tener va a ser a la hipófisis. Esta hipófisis de aquí se va a caracterizar porque va a estar constituida por dos subglándulas, por así decirlo. Vamos a tener una adenohipófisis y por otro lado vamos a tener una neurohipófisis. Estas de aquí, ¿en qué se diferencian o por qué se diferencian? Porque la adenohipófisis tiene su origen de la bolsa de Rathke, es decir, están vinculadas con el tejido faríngeo, mientras que la neurohipófisis, en cambio, va a estar vinculada o va a ser desarrollada a partir del neuroectodermo. Entonces, cuando nosotros hablemos de adenohipófisis, nosotros vamos a estar hablando de estos 5 grupos de células, porque van a ser las 5 hormonas que van a ser tratadas durante todo el capítulo de endocrino. ¿Cuáles van a ser? Vamos a tener las somatotropas. Somato tiene que ver con hormona de crecimiento, van a secretar hormona de crecimiento. Corticotropas
van a ser aquellas que van a secretar corticotropina o lo que se conoce como ACTH. Las tirotropas, que van a ser aquellas que van a secretar tirotropina, TSH, que va a estimular a la secreción de la tiroides. Las gonadotropas, que como su nombre lo dice, van a trabajar a nivel de las hormonas sexuales, van a trabajar con la luteinizante y la folículo estimulante, LH y FSH. Y las lactotropas, que van a trabajar con el nivel de la prolactina. Ahora, estas células probablemente lo hayan visto en la materia de micro, cada una va a tener su diferente coloración, acidófilas, basófilas, dependiendo. Eso de ahí no le importa al doctor. Lo que al doctor le importa es que ustedes tengan claro estos 5 tipos de células. Somatotropas, corticotropas, tirotropas, gonadotropas y lactotropas, porque esas van a ser las encargadas de la secreción de las diferentes hormonas de la adenohipófisis, ¿ok? Ahora, aquí tenemos algo muy importante que es el eje hipotálamo hipoficiario. ¿A qué nos estamos refiriendo con este eje hipotálamo hipoficiario? Como tal, ustedes no van a ver que la adenohipófisis va a venir y va a decir, ¿saben qué? Yo, porque ahorita me dio ganas, voy a secretar esta hormona. No, ellas tienen que recibir sus señales, es decir, la que le va a decir qué tiene que hacer va a ser como tal los diferentes núcleos, va a ser como tal el hipotálamo, que va a enviar sus señales o que va a enviar lo que se conoce como hormonas o factores de liberación o inhibición. Esto quiere decir que si el hipotálamo envía una señal de inhibición para las somatotropas, se va a dejar de producir hormona de crecimiento, ¿ok? O el hipotálamo en este caso empieza a enviar un factor de liberación para las somatotropas, se comienza a liberar más hormona de crecimiento. ¿Cómo llega o cómo viajan estos factores de liberación o inhibición? Esta fue una pregunta de elección que nos hizo nuestro grupo. ¿Cómo viaja las señales o cómo sabe la adenohipófisis que tiene que secretar algo? Y todos nos equivocamos y era simplemente factores de liberación o inhibición. Ahora, ¿cómo viaja esta información desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis? Por medio de este sistema que están viendo ustedes aquí, que es el sistema porta hipoficiario. Este sistema porta hipoficiario es como una red de capilares y vénulas que lo que va a hacer es que por medio de la sangre van a viajar estos factores hormonas de liberación y van a llegar hacia los distintos grupos de células que habíamos visto acá en la adenohipófisis, las van a estimular y de esta manera se va a secretar como tal la hormona, ¿ok? Entonces, no es como tal que la adenohipófisis es la que recibe las señales y es la que decide qué hormona se secreta, no. El hipotálamo recibe señales de diferentes vías nerviosas de aquello que se necesita, de aquel desequilibrio que se necesita, de aquel desequilibrio que exista para él poder enviar señales a la adenohipófisis y que ésta como tal concrete y dé la secreción de una hormona. Ahora, ¿cuáles van a ser las hormonas o factores de liberación o inhibición que existen? Vamos a tener estos que están aquí. La hormona liberadora de tirotropina, TRH, trabaja con tiroides. La hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, va a trabajar con las hormonas sexuales femeninas y masculinas. La hormona liberadora de hormona de crecimiento va a trabajar con hormona de crecimiento. La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento se conoce como somatostatina. Esto fue también una pregunta de examen para nosotros. ¿Cómo se llama la inhibidora de la hormona de crecimiento? Somatostatina. ¿Y cómo se llama la inhibidora de la prolactina? Se llama PIH o nosotros también le decíamos PIF. El doctor también le decía PIF, PIF. Entonces, esas de ahí es importante. Esta tablita aquí es importante que ustedes la tengan claras para que sepan de qué factores o de dónde viene esa información para que la adenohipófisis concrete o realice determinada acción. ¿Ok? De ahí pasamos a la otra cara de la moneda, la neurohipófisis. La neurohipófisis se va a encargar de la secreción de 2 hormonas que nosotros tenemos que conocer. Y estas van a ser la oxitocina y la ADH. ¿Cómo nuestra neurohipófisis va a trabajar para poder realizar la secreción de oxitocina y ADH? Esta de aquí no va a trabajar por medio del sistema porta hipoficiario, no. Ese sistema quedó para la adenohipófisis. Cuando nosotros hablamos de neurohipófisis, estamos hablando de pequeñas ramas nerviosas que van a viajar, pongamos la imagen, que van a viajar por medio de todo este tronco para llegar a la neurohipófisis y que inclusive podemos encontrar una especie de prolongación o ensanchamiento dentro de esta glándula pituitaria que se conoce como eminencia media, que es la que se encuentra aquí.
Entonces ustedes ven que está como que más grueso aquí el tallo, ya eso es lo que se conoce como eminencia media. De ahí también, además del hipotálamo, vienen las diferentes señales que van a viajar hacia la neurohipófisis para determinar la necesidad de qué sustancia, de qué hormona vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso? A nivel de nuestro cuerpo, va a haber, en el caso de vasopresina, que ya vamos a ver, no se preocupen, de vasopresina, digamos, mi cuerpo le hace falta agua. Entonces, esta señal de que, hace falta agua, le llega al hipotálamo y el hipotálamo va a enviar señales nerviosas que van a llegar a la neurohipófisis. Esas señales que llegan a la neurohipófisis, van a llegar al hipotálamo. Las señales llegan al hipotálamo desde que el cuerpo necesita agua. Y en el hipotálamo vamos a tener dos núcleos súper importantes para estas hormonas, que va a ser el paraventricular y el supraóptico. Estos dos de aquí se van a encargar de secretar oxitocina y ADH respectivamente. Entonces, estos dos de aquí secretan la hormona como tal y por medio de todo este entramado nervioso, la información va a viajar hasta unas protuberancias bulbosas que se conocen como los cuerpos de, protuberancias bulbosas, de donde van a salir lo que se conoce como los cuerpos de Herring. Y estos cuerpos de Herring lo que van a tener es como tal esta sustancia, esta hormona, oxitocina y ADH, y la van a liberar en la neurohipófisis la va a distribuir hacia los diferentes sitios. Entonces, eso es un concepto muy importante que ustedes tengan. La neurohipófisis no genera la hormona, a diferencia de la hipófisis, que habíamos visto que iba a tener sus diferentes células y que recibe su estimulación y ¡chac!, produce su hormona. La neurohipófisis no actúa así, esta actúa por medio de un entramado celular, de un entramado nervioso, y la información, las neuronas ya formadas o preformadas, porque ya vamos a ver que viajan en forma de prohormona, van a ser producidas en estos núcleos, el paraventricular y el supraóptico del hipotálamo. Entonces, comencemos con cada uno. Comencemos primero con ADH. Bueno, para recordar estas generalidades que teníamos, núcleo paraventricular, núcleo supraóptico. Estos dos de aquí, esta neurohipófisis como tal, todas las células que lo van a estar conformando se conocen como pituicitos. Esta neurohipófisis como tal no va a secretar la hormona, sino que la hormona ya va a venir ¿de dónde? De estos núcleos, el supraóptico y paraventricular. Se da un transporte por medio de estas fibras nerviosas hacia la neurohipófisis. ¿Y cómo va a estar mediado este transporte? Por medio de las neurofisinas. ¿Qué son las neurofisinas? Las neurofisinas son como proteínas de transporte, así como en el plasma nosotros tenemos las proteínas plasmáticas para que cierta sustancia pueda viajar y pueda llegar a su sitio de acción. A nivel nervioso de la neurohipófisis nosotros tenemos a las neurofisinas, que son como especies de proteínas formadas por aminoácidos, obviamente, que van a tomar esta hormona de los dos núcleos del hipotálamo y lo van a llevar hacia la neurohipófisis. Y algo importante que destacar, que tienen que saberse, chicos, es que el supraóptico va a dar principalmente ADH y el paraventricular va a dar principalmente oxitocina. Algo que tienen que saber es como tal que no es que el supraóptico solo produce ADH, no. Él va a producir ADH en su mayoría y un sexto de su producción va a ser solo dedicado a la oxitocina, una porción mucho menor. Mientras que por otra parte el paraventricular va a producir principalmente la oxitocina y un sexto sobrante solo va a ser la ADH o vasopresina. Entonces, adentrémonos con las preprohormonas. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Tenemos de un lado la preprooficina y por otro lado la preprooxificina. ¿Qué se supone que son estas sustancias? Estas son las formas más compuestas que vamos a tener de las hormonas al momento que éstas tengan que viajar a diferentes niveles. Es decir, nosotros no vamos a tener una oxitocina que viaja como tal, como, yo soy oxitocina, me voy sola. No, esta viaja agrupada con diferentes estructuras. En el caso de ADH, nosotros vamos a ver que esta va a viajar con un péptido señalizador, la vasopresina como tal, la ADH, con una neurofisina, que ya les había dicho que era la proteína que los iba a acompañar, y el glucopéptido. Eso es la preprohormona en el caso de la ADH o vasopresina. Por otra parte, cuando hablamos de oxitocina, lo que nosotros vamos a estar viendo es un péptido señalizador, luego la oxitocina y finalmente la neurofisina. ¿Qué es lo que varía entre estos dos? Primero, que cuando hablamos de ADH, la neurofisina que va a estar empleando va a ser neurofisina 2, la proteína neurofisina 2. Mientras que cuando hablemos de oxitocina, nosotros vamos a estar hablando de la neurofisina 1.
También ambas van a viajar con un péptido señalizador, obviamente, y lo que los diferencia es que la vasopresina va a estar viajando también con un glucopéptido, mientras que la oxitocina no va a estar necesitando un glucopéptido. Ambas hormonas se parecen muchísimo, estructuralmente son casi idénticas. Lo único que va a cambiar de sus 9 aminoácidos van a ser 2. En el caso de la vasopresina, esta va a tener fenalalanina y arginina, y la oxitocina va a tener en cambio isoleucina y leucina. Eso es lo único de los que los diferencia. Pero de ahí estas dos hormonas estructuralmente son bastante similares y las dos están conformadas por 9 aminoácidos. Ok, entonces ahora sí adentrémonos como tal, ¿qué hace la vasopresina? Como nosotros nos estamos dando cuenta aquí, esta tabla es muy importante, chicos, si quieren tómenle foto como sea, esta tabla sí o sí va a entrar a su examen, de forma directa o de forma indirecta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos viendo aquí son los diferentes receptores que vamos a tener en nuestras células dianas para la vasopresina o ADH. Estos receptores pueden ser B1A, B1B o B2. Ahora, estos tres receptores en las células dianas, todos van a actuar ¿con qué? Con proteína G. Pero esta acción con proteína G, nosotros sabíamos que íbamos a tener 3 tipos que yo les había explicado. AMP cíclico, y vamos a tener también la de la fosfolipasa C y la de calciocalmodulina. Entonces vamos a ir viendo qué hace cada una. Es muy importante, chicos, que para el momento del examen ustedes se sepan esto claramente. Que el B1A es músculo liso vascular que causa vasoconstricción, hipertrofia miocárdica. Estas cosas pueden ser una pregunta de examen. Él puede decir, ¿qué acción tiene el receptor B2 a nivel de músculo liso vascular? Y la acción que va a tener a nivel de músculo liso vascular el B2 es vasodilatación, mientras que el B1A es vasoconstricción. Son cosas distintas que por una palabra cambia el sentido de la atención, de la oración. Y esto de aquí sí va a tomar, chicos, entonces por eso tómenle foto a esta tabla, como sea, pero esto de aquí se lo tienen que saber al pie de la letra, tal cual como lo están viendo. ¿Ok? Entonces voy a irles explicando las acciones de cada uno de los receptores. Cuando nosotros hablamos de los receptores 1 o 1A, estos de aquí, como habíamos dicho, iban a trabajar por medio de la vía de la fosfolipasa C. ¿Cómo va a actuar esta vía? La ADH se va a unir a nuestro receptor B1, van a activar a la proteína G y se va a dar la activación de la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C lo que va a causar es un aumento de IP3 y de difosfato de dinositol. Y luego vamos a tener que se van a producir 2 segundos mensajeros, diacilglicerol e IP3. El que me importa en el caso del receptor 1 va a ser el IP3. ¿Por qué? Porque el IP3 lo que va a hacer es aumentar el calcio intracelular. Y como aumenta el calcio intracelular, este se va a unir el calcio con la calmodulina, miosina sinasa y se va a dar vasoconstricción. ¿Ok? Se va a dar vasoconstricción, que es lo que hayamos visto en la tabla, que el receptor B1A en el músculo liso que va a generar vasoconstricción. Ahora, en las plaquetas, este B1A lo que puede causar es agregación plaquetaria, en hepatocitos, glucogenólisis, que también se les puede preguntar como que qué otra acción tiene el receptor B1A en los hepatocitos. Y ustedes ya tienen que saber glucogenólisis por memoria. Y en el miometrio, contracción uterina, que más adelante ya vamos a ver cómo funciona en cambio la oxitocina en este caso. Ahora, eso con respecto a los receptores BR1, ¿qué es lo que van a causar? Vasoconstricción. Y si yo tengo vasoconstricción, ¿qué genero por ende? Aumento de la presión, ¿ok? Entonces, eso con respecto a los receptores 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Ok. Pasamos a los receptores 2. En el caso de los receptores 2, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Tenemos que ubicarnos como si nosotros estuviéramos a nivel renal. Vamos a tener la sangre, la célula del túbulo renal y la luz del túbulo renal donde se suele ubicar la orina, ¿ok? Entonces, nuestros receptores BR2 se van a encontrar a nivel vasolateral, vinculado con la sangre, del lado de la sangre, donde está la sangre, vasolateral, ¿ok? Aquí lo que ellos van a hacer es recibir este ADH, los receptores B2, porque ¿cuáles se encuentran a nivel renal para ADH? Los B2. Es importante que sepan eso. Entonces, este B2 recibe el ADH y comienza la vía del AMP cíclico. Este AMP cíclico, ¿qué es lo que va a producir? Proteincinasa. Y esta proteincinasa es clave para la acción que va a tener nuestra ADH a nivel renal.
esta proteína sinasa lo que hace es que la aquaporina 2, así se llama esta estructura, aquaporina 2, se vaya al lado luminal de la célula del túbulo. Y en este lado luminal, lo que ella va a hacer es comenzar a captar agua, retener agua, retener agua. Y esa es la función que tiene la ADH, la principal función que tiene la ADH. Además de realizar la vasoconstricción y aumentar la presión, lo que ella va a hacer es retener agua de la orina y de esta manera, con esta retención de agua, producir un aumento de la presión además. ¿Ok? Entonces, tenemos acciones de la ADH. La neurohipófisis como tal va a liberar la ADH en estos casos que tenemos acá. Presión baja, ¿por qué? Como les había dicho, causa la vasoconstricción, aumenta la presión. Disminución de agua corporal, el cuerpo se encuentra en un estado en el que no tiene agua. ¿Cuál es la respuesta más obvia de lo que tendría que hacer el cuerpo para tener agua? Retener agua. Entonces la comienza a retener, ¿cómo? Con los receptores BR2. Aumento de la osmolaridad, es decir, nosotros tenemos en relación con la celularidad y el agua, tenemos más células que agua, necesitamos agua para poder compensar el cuerpo. Entonces, cuando esta señal está así, viene el ADH y causa que se guarde agua. Y en caso de hemorragia, ¿por qué? Porque el cuerpo como tal está perdiendo sustancias, está perdiendo líquidos, está perdiendo de todo en el momento de la hemorragia. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo actúa? La ADH actúa y comienza a retener agua para tratar de compensar. Obviamente que si nosotros no tenemos una hemorragia controlada, va a llegar un momento que la ADH se va a dar cuenta que simplemente no está funcionando este método y se activarán otros mecanismos. Pero como tal, uno de los mecanismos principales que se activa es la ADH. Ahora, si nosotros vamos a hablar o les van a preguntar cuál es el principal estímulo que causa que se dé el aumento de la secreción de ADH, va a ser la deshidratación. Y esta deshidratación va a llegar hacia el núcleo supraóptico y este núcleo supraóptico recibe la información y va a mandar más ADH para así compensar esta pérdida de líquidos que se está teniendo. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante, chicos, que entiendan los factores que influyen en la secreción de ADH, en el aumento y en la disminución de la secreción. Cuando nosotros hablamos de aumento de la secreción del ADH, nosotros tenemos que saber que estamos hablando de que para que se aumente la secreción tiene que haber un aumento en la presión osmótica en el plasma. Como les había dicho, cuando teníamos más células que líquidos en un recipiente, nosotros necesitamos más líquidos para que esto se mantenga en normalidad. ¿Cómo lo hace el cuerpo? Secreta más ADH, se retiene agua. Si nosotros vemos que el volumen del líquido extracelular se disminuyó, ¿qué manda la señal de ADH? Manda señal, se retiene agua y se comienza a acumular agua hasta que este volumen de líquido extracelular vuelva a estar normal. Tengo una baja de la presión arterial. ¿Qué va a pasar? Se secreta más ADH. Esta causa vasoconstricción, aumenta la presión arterial. ¿Ok? ¿Y cuáles son los factores? Estos otros factores que están aquí son como factores secundarios. Creo que el más importante de estos de aquí es importante destacar la angiotensina 2. La angiotensina 2 es relevante, sí. Entonces, esta tabla de aquí también háganle captura, apréndanse, es importante que la recuerden siempre, porque cuáles van a ser los factores desencadenantes de que se secrete más ADH y que se secrete menos ADH. En este caso, cuando hablamos de menor secreción de ADH, ¿por qué está causada? Por una menor presión osmótica en el plasma. O sea, hay menos, ¿cómo se llama? Tenemos nuestra presión casi regulada, es decir, tenemos suficiente líquido con respecto a nuestras proteínas, entonces yo no secreto más ADH porque no tengo que retener agua para nada, no necesito retener más agua para compensar porque ya está compensado. Cuando hay un aumento del volumen de líquido extracelular, yo dejo de secretar ADH porque yo no quiero retener agua para tener más. Si ya tengo demasiado, lo que yo quiero es excretarlo, entonces disminuyo ADH. Presión arterial, la tengo muy alta, disminuyo la secreción de ADH para que se dé menos vasoconstricción, por ende menos alza de presión. Y otros factores como el alcohol o ciertos fármacos, que por el momento no son tan relevantes. Ok, entonces, ¿qué les pasa a su cuerpo cuando ustedes toman alcohol? ¿Por qué les dan ganas de orinar cuando ustedes toman alcohol o ingieren alcohol? ¿Cómo ocurre? El alcohol va a ingresar al cuerpo, ¿verdad? El alcohol ingresa al cuerpo y el alcohol como tal se caracteriza por disminuir la actividad del sistema nervioso. Al disminuir la actividad del sistema nervioso central, va a estar afectando a uno de los núcleos que nosotros íbamos a tener en el hipotálamo, en este caso, el supraóptico. Entonces, si el supraóptico está lento, deja de secretar ADH y como tal, como deja de secretar ADH, lo que va a pasar es que al momento de la filtración de la orina se va a ingresar más sangre al glomérulo. Y como tal, la arteriola diferente
aferente, del riñón, lo que va a pasar es que se va a comenzar a ampliar. Y como se comienza a ampliar y entra más líquido, cuando ustedes ponen, digamos, en un globo, comienzan a tener más y más y más y más agua, comienza a aumentar la presión como tal del globo, ¿verdad? Entonces esto es lo que va a causar es un aumento en la presión hidrostática y esta presión hidrostática influye con nuestra presión de filtración, ya que recordemos que para la presión de filtración nosotros íbamos a tener varios factores. Íbamos a tener la presión de la cápsula de Bowman, la presión como tal de la arteriola y muchas otras presiones mal, y lo normal es 10. Pero si este valor aumenta, lo que va a pasar es que se va a querer excretar más y de esta manera aumenta la diuresis por causa del alcohol. ¿Cuál es el principal estímulo que causa el alcohol en este caso? Disminuye la actividad del sistema nervioso central, se deja de producir ADH y por ende aumenta la diuresis. ¿Por qué? Porque la ADH se caracteriza por retener agua. Entonces, si nosotros tenemos menos ADH, vamos a estar botando más agua. ¿Ok? Ahora, también tenemos una región que se conoce como la región AB3B. Esta región va a ser una zona secundaria para la secreción de ADH, va a estar formado por el órgano subfornical, el órgano vasculoso de la lámina terminal y el núcleo preóptico mediano. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque no sé si ustedes, o sea, obviamente ustedes vieron que había ciertas zonas donde no iba a existir barrera hematocefálica a nivel del sistema nervioso central. Estos sitios donde no existe barrera hematoencefálica, lo que va a hacer es que a ellos les va a llegar más rápido este cambio de presión, que hay un cambio de presión, que hay un cambio en la osmolaridad. A estos órganos son más sensibles a estas alteraciones bruscas. Y por ende, como reciben estas alteraciones bruscas, estos órganos van a enviar señales y se va a dar la mayor producción por parte de la neurohipófisis del supraóptico de ADH. Ahora, esto que vamos a ver a continuación son los diferentes síndromes o alteraciones que pueden ocurrir a base del ADH. Denme un ratito que se me va a descargar la computadora, la voy a conectar. Ya, ok. Entonces, volviendo. Así como nosotros tenemos nuestra secreción normal de ADH, que tiene que ser que cuando yo necesito agua, mi ADH se comienza a secretar más para nosotros poder producir una retención de agua. O cuando yo tengo la presión muy alta, se deja de producir para que así de esta manera pueda bajar mi presión. Hay síndromes como el síndrome de la excreción inadecuada de ADH, en los cuales se produce más ADH de la necesaria. Las causas de este síndrome son varias, pueden ser tumores, carcinomas, los diferentes fármacos, que cuando ustedes vean fármacos se van a dar cuenta que hay 1.000.000 de fármacos que pueden causar cambios en la excreción renal, por eso tienen que ser acompañados con diuréticos, enfermedades pulmonares, trastornos del sistema nervioso central, porque ya sabemos que en el sistema nervioso central vamos a tener nuestros núcleos que van a estar encargados, o diferentes u otras causas, como por ejemplo la enfermedad, el virus de la inmunodeficiencia humana, causas idiopáticas que no tienen, que significa que no sabemos una causa como tal en específico, etc. Estas alteraciones de este síndrome de la secreción inadecuada de ADH, lo que va a producir es que se secrete más ADH de lo normal. Entonces, pongámonos a pensar, si nuestra ADH normalmente lo que va a permitir o lo que se va a encontrar regulando es esta absorción de agua, retención de agua correspondiente a nuestros niveles de presión, si yo tengo mucho ADH, lo que va a pasar es que se va a absorber mucha cantidad de agua. Y si se absorbe cantidades extremas de agua, lo que va a pasar es que va a haber una orina concentrada. La orina que nosotros vamos a botar casi no va a estar formada por agua, sino más bien por productos celulares. Vamos a tener lo que se conoce como una hiponatremia dilucional. La hiponatremia dilucional es un concepto bastante importante porque no es porque a nuestro cuerpo le esté faltando sodio, sino que como yo voy a tener demasiada agua retenida, la cantidad de sodio con respecto al agua que voy a tener dentro de mi cuerpo es una relación bastante grande. Vamos a tener mucha agua con respecto al sodio. Entonces, eso es lo que se refiere hiponatremia diluida. No porque yo tenga poco sodio, sino porque tengo demasiada agua que va a estar diluyendo como tal este sodio. Entonces, vamos a tener un paciente hemodiluido que va a tener más agua
que como tal las proteínas o los productos celulares que debería de tener. Y esto puede conllevar, en el peor de los casos, claramente, a un edema cerebral. Los pacientes que tienen el síndrome de la mala excreción del ADH suelen ser tratados con diversos fármacos. ¿Para qué? Para producir menos ADH, o sea, fármacos inhibidores, y de esta manera ellos puedan tener una diuresis normal. Y en el caso de que el paciente ya se encuentre con algún caso, con algún tipo de edema, lo que se suele emplear son diuréticos. Ahora, cuando hablamos de diabetes insípida, vamos a tener dos tipos, y esto es muy importante: diabetes central y diabetes nefrogénica. Cuando hablamos de una diabetes central, estamos hablando de un problema a nivel central del sistema nervioso, es decir, que nosotros no estamos secretando suficiente ADH. O por último, hay una mutación del gen de la prepropresoficina. Ya sabemos que la ADH no viaja como tal como ADH por todo el camino, sino que viaja como una hormona compuesta. Si esta no tiene todas sus partes, no puede viajar o no va a viajar de manera correcta. ¿Ok? Entonces, esa es la diabetes central. ¿Por qué puede estar causada esta diabetes central? Por neoplasias, traumas o puede ser idiopática. Por otra parte, la parte nefrogénica, ¿a qué se está refiriendo? Esto ya es a nivel renal. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que sí se está produciendo la ADH normalmente como debería ser, pero no hay respuesta renal. Los receptores que vimos, el B1A, el B1B y el B2, no están respondiendo ante estas señales de ADH que se están teniendo. Y esto se puede causar por una mutación del gen del receptor B2 o una mutación a nivel de la aquaporina. Recordemos que la aquaporina es movida por medio de la proteincinasa y es aquella que es la que se va a encargar de retener el agua como tal. Entonces, si tenemos mutado esto, no va a actuar. No va a actuar nuestra ADH. Por más de que se mande mucha ADH, esta no va a actuar como tal. Por ende, una persona se puede hacer exámenes y va a tener sus niveles de ADH subidos, pero el problema está a nivel renal. ¿Por qué? Porque a nivel renal no se está pudiendo realizar esta reabsorción. Luego tenemos aquí esta comparación entre el síndrome del ADH y la diabetes insípida. ¿Cuál es la diferencia? En el síndrome del ADH vamos a tener normovolemia, en la diabetes insípida solemos tener hipervolemia. En el síndrome de la licuada, el SIAD, lo que vamos a tener es disminución de la concentración de sodio sérico, vamos a tener nuestro paciente hemodiluido, y en cambio en la diabetes insípida vamos a tener un aumento de la concentración de sodio sérico porque estoy perdiendo agua, pierdo agua, ¿ok? En el síndrome vamos a tener retención de agua y en la diabetes vamos a tener eliminación como tal. En el síndrome vamos a tener elevación de ADH y en la diabetes disminución de ADH. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos menos de ADH, vamos a tener eliminación de orina aumentada, vamos a botar más. Mientras que casi tenemos mucho ADH, vamos a retener más agua y no vamos a tener un paciente que orine tanto. Y por último, para terminar la clase de hoy, mañana, si ustedes quieren, les doy el resto de hormonas. Ustedes me dicen qué hormonas son las que necesitan más para repasar. Vamos a tener a la oxitocina. La oxitocina se va a caracterizar por ser lo que se conoce como la hormona del amor, ¿ya? Esta oxitocina, ¿por qué hormona del amor? Porque va a estar presente en lo que van a ser los diferentes actividades vinculadas con el embarazo, que puede ser en el caso del parto, la uteroconstricción, y en el caso de la lactancia. Ok, entonces esta oxitocina va a ser sintetizada por las mismas neuronas magnocelulares del que íbamos a tener en nuestro hipotálamo, en cambio del paraventricular. Ok, y esta oxitocina se va a caracterizar por tener dos acciones. Estas acciones van a ser a nivel del útero grávido, esto quiere decir un útero fecundado, y a nivel de glándulas mamarias. Ok, entonces, ¿cómo va a actuar a nivel de útero? Probablemente esto ustedes se acuerdan cuando estudiaron ustedes retroalimentación positiva. El útero es un ejemplo de retroalimentación positiva. Mientras más la cabeza del bebé esté empujando la pared uterina para tratar de salir, se van a enviar más señales al núcleo paraventricular y se va a dar más secreción de oxitocina. ¿Cómo van a viajar estas señales desde el útero hacia el núcleo paraventricular? Por medio de vías espinotalámicas y vías táctiles somáticas, ¿ok? ¿Cómo va a actuar en cambio esta contracción del útero? ¿Cómo se va a dar? Por medio de la fosfolipasa C. Recordemos nuestra fosfolipasa C, que iba a comenzar a causar el aumento del difosfato de inositol, se iba a producir IP3 y diacilglicerol, ¿verdad? Va a haber un aumento de IP3,
va a haber un aumento de calcio, se va a dar una contracción del músculo y de esta manera se contrae más y se trata de expulsar al bebé. Esa es la retroalimentación positiva y así es como actúa la oxitocina a nivel de esto. Oxitocina se une a su receptor, activa la fosfolipasa C, se produce más IP3, más calcio intracelular, contracción muscular, sale el bebé. ¿Ok? Luego, por otra parte, vamos a tener la expulsión de leche. La expulsión de leche vamos a tener específicamente lo que se conoce como la succión, el reflejo de succión que suelen tener los lactantes. El lactante va a succionar la mama y lo que va a hacer es que los varoreceptores, receptores de presión que normalmente están ubicados en la mama, van a notar esta succión, este cambio de presión. Y este estímulo va a viajar hacia el núcleo supraóptico. Llega hacia el supraóptico y el supraóptico dice, entonces tenemos que secretar más oxitocina. La oxitocina viaja por vía hemática y llega hacia las células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales se va a unir a su receptor, se va a ingresar y va a activar la vía de la fosfolipasa C. De esta manera va a aumentar el IP3 y si aumenta el IP3, aumenta el calcio intracelular y este calcio intracelular, ¿qué va a causar? La contracción. Se va a contraer estas células mioepiteliales y de esta manera los conductos galactóferos van a expulsar la leche. Ojo, muy importante que les pueden preguntar en su examen y no se pueden equivocar en eso. Si la oxitocina es la encargada de producir la leche, no. Oxitocina, expulsión de leche. Prolactina, producción de leche. Entonces, se contraen los conductos galactóferos por acción de esta actividad de la fosfolipasa C del calcio por el aumento del IP3 y se produce como tal la eyección de leche. Y bueno, chicos, hasta aquí sería la clase de hoy. El día de mañana les estaría dando hormonas tiroides y bueno, las hormonas que ustedes le digan a Paul, díganle a Paul cualquier hormona que necesiten repasar el día de mañana y mañana seguimos con el repaso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran, que no hayan entendido de estas vías? No se preocupen, me pueden preguntar. Si nadie tiene ninguna duda, podemos dejar hasta aquí. Gracias, chicos, por haber estado y bueno, nos vemos mañana si quieren. Muchas gracias. Gracias. Nada, nada.